Vosotros, ahora que sois pequeños, debéis aprender todo sobre nuestra cultura. Ya sé que ahora vais a la escuela de los blancos, pero nuestra identidad tiene que perdurar, si no, no seréis nada ni nadie. Ahora nuestro pueblo vive en reservas, ya no somos nómadas, pero nuestras leyes y nuestras creencias no nos las pueden quitar. Eso tiene que ser esencial en vuestra vida. En 1931, la tierra de Arnhem, al norte de Australia, fue declarada reserva aborigen. Y en la Constitución de 1967, los aborígenes quedamos equiparados en nuestros derechos a los blancos. Hoy nos alojamos en casas prefabricadas que nada tienen que ver con nuestra forma de vida. Las costumbres tradicionales se están resquebrajando. Los jóvenes adolescentes cursan sus estudios lejos de sus padres y luego no quieren volver. Y el alcohol causa estragos. A partir de 1967, las tierras empezaron a ser de nuestra propiedad. El hombre blanco se comprometió a respetar los lugares sagrados, pero claro, había trampa. La administración de las tierras aborígenes está controlada por los blancos, que obtienen los beneficios de la explotación minera. A cambio nos dan una especie de pensión monetaria. Y esto es lo peor. Es la forma más eficaz de acabar con una cultura. Mi pueblo no se da cuenta. Pero yo, que soy viejo, sé que si un hombre no tiene la necesidad de trabajar, de cultivar la tierra, de cazar o de hacer algo, se autodestruye en poco tiempo. Nuestras costas están llenas de animales que nos han alimentado tradicionalmente. Algo exquisito para nosotros son los huevos de tortuga. Cuando vemos el rastro de una tortuga gigante en la playa, lo seguimos y descubrimos dónde ha dejado la puesta. Sondeamos con cuidado el terreno con unas varas para saber dónde tenemos que escarbar y sacamos los huevos. Una tortuga gigante puede poner cientos de huevos. Nunca cogemos todos, dejamos siempre la mitad para que puedan nacer las crías que seguirán alimentándonos. Con nuestros arpones también pescamos tortugas y manatíes, siguiéndolos a bordo de lanchas a motor. Cuando el animal es arponeado, lanzamos una boya al agua con una larga cuerda atada al arpón. El animal trata de huir, pero la boya le impide nadar libremente. Al poco tiempo se cansa y entonces nos acercamos para atraparlo. La recogida hay que hacerla con calma, sin precipitarse. Hay que tirar de las cuerdas poco a poco para que la presa no se escape.
Si el animal es muy pesado, como las tortugas, se le suele asegurar con otro arpón antes de izarla al bote. Se pescan tortugas hasta de 200 kilos, muy difíciles de sacar del agua. Siempre que se captura una tortuga gigante, los pescadores convocan un banquete en la misma playa al que asisten todos sus familiares. Primero preparan un gran fuego al que agregan piedras para que se calienten al máximo. Esas piedras son las que realmente asarán la carne de la tortuga. Tras cortarle la cabeza, comienzan a limpiar las vísceras y el enorme intestino. Es un trabajo que suele realizar el mayor del grupo. Con su experiencia, sabe por el tacto qué partes deben de ser extirpadas y cuáles no deben tocarse. Cuando el fuego se ha consumido y las piedras están calientes, comienzan a cocinar. Ponen el caparazón verticalmente en el suelo, lo sujetan con la arena y empiezan a llenarlo con las piedras calientes, con las vísceras y las tripas bien lavadas y con hierbas aromáticas. Una vez lleno, lo plantan en las brasas de la hoguera. Las piedras asan la carne por dentro. Solo con el calor del fuego sería imposible asar tanta carne. Media hora más tarde, el manjar está listo para ser descuartizado. Claro está, después de abrir el poderoso caparazón, lo que a veces lleva su tiempo. Poco a poco, las tajadas van siendo cortadas y seleccionadas para el reparto. Todos deben percibir la misma cantidad de carne, si no, habrá problemas entre las diferentes familias de los pescadores. Normalmente eligen a un hombre de la confianza de todos para que vaya realizando el reparto con imparcialidad. Pero nadie comerá nada, excepto los pequeños trocitos de carne que puedan quedar pegados al caparazón hasta que se haya partido toda la carne. El jugo que queda en el fondo es nuestra sopa de tortuga. La gente va bebiéndola mientras se termina el descuartizado y luego todos a comer lo más posible.